Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En este video quiero hablarles acerca de la teología práctica. ¿Qué es la teología práctica o pastoral también como se le conoce? Así que les invito a que podamos comenzar nuestro estudio y en primer lugar vamos a definir lo que es teología. Y en pocas palabras podemos decir que la teología es el estudio, el conocimiento acerca de Dios, de su naturaleza y de sus relaciones. Cuando hablamos de su naturaleza nos referimos a sus atributos. Y cuando hablamos de sus relaciones estamos hablando de su relación existente con su creación y específicamente con el ser humano, con el hombre. Entonces así nosotros podemos definir en pocas palabras de una forma sencilla lo que es teología, la teología cristiana. También dentro de la teología encontramos diferentes tipos de teología o, como hemos dicho, diferentes métodos de estudios teológicos. Podemos encontrar la teología bíblica exegética, la teología sistemática, la teología histórica y, como hemos dicho al comienzo, en este video vamos a estudiar lo que es la teología práctica o pastoral. Entonces, ¿qué es la teología práctica? La teología práctica es la rama de la teología cristiana que se centra en las implicaciones cotidianas o modernas de las creencias teológicas cristianas. Esta área de teología a menudo es el enfoque de los estudiantes del ministerio pastoral, misioneros, directores de educación cristiana y otros roles de ministerio vocacional en universidades y seminarios cristianos. La definición de un conocido seminario toma nota de la teología práctica como: la teología práctica es la aplicación de la verdad teológica a toda la vida, particularmente la vida y el trabajo de la Iglesia. Entonces vemos que la característica distintiva de esta área de la teología es el poner en práctica las verdades espirituales de la palabra de Dios, las verdades doctrinales, el poner en práctica el estudio teológico, el conocimiento teológico. Por eso es importante que el creyente que interpreta la palabra de Dios, el creyente que utiliza los métodos de estudio teológico para poder entender la palabra de Dios, para poder interpretar la palabra de Dios, también tiene que tener claro que ese conocimiento debe ser puesto en práctica, de poder practicar, de poder aplicar todas esas verdades espirituales que ha estudiado en el contenido bíblico y que ha adquirido a través del método de estudio teológico. También podemos decir que la teología práctica es el estudio de la teología en una forma donde se pretende que sea útil o aplicable. Eso es importante. El conocimiento sin una aplicación no es útil. Y lo que la teología práctica intenta hacer es de poder hacer útil ese conocimiento a través de la práctica y que sea una práctica útil también para la vida del creyente. Otra forma de decirlo es que es el estudio de la teología para que se pueda usar y que sea relevante a los asuntos cotidianos. Muchas veces hay mucho conocimiento, el conocimiento teológico puede ser muy enriquecedor en cuanto al conocimiento, en cuanto al poder adquirir más información de la palabra de Dios, pero no es útil, no es relevante el momento de practicarlo. Por eso que cuando el creyente interpreta la palabra de Dios, tiene que tener claro que debe saber poder aplicar la palabra de Dios, darle una buena aplicación. Si ha hecho una buena interpretación del texto, a través del estudio teológico, a través de los diferentes métodos de estudios teológicos, también tiene que tener presente que esa enseñanza que ha adquirido debe ser aplicable y que esa enseñanza sea relevante, sea de importancia para su vida, tanto para su vida personal como también para la comunidad eclesiástica, para la comunidad cristiana. La reflexión de esta teología no se centra pues en la mera práctica de los pastores, sino en la acción de la iglesia y de los cristianos. Si bien su nombre también es pastoral, una teología pastoral, no significa que solamente el pastor es quien tiene que poner en práctica el conocimiento teológico, el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios, sino que también la iglesia tiene que poner en práctica, ser una iglesia que practique, que aplique el conocimiento doctrinal, el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la naturaleza de la teología práctica o pastoral, podemos ver que es bíblica, es sistemática y es histórica. O sea que en su fundamento posee todas estas características. Es bíblica porque obviamente el que quiere poner en práctica, el que practica todas estas enseñanzas doctrinales o teológicas, se basa en el conocimiento de la palabra de Dios, se basa en la palabra de Dios, en la Biblia. También
se basa en el conocimiento sistemático de aquellas doctrinas encontradas en la palabra de Dios. Porque lo que hace la doctrina es poder expresar de forma más clara, más coherente y más ordenada el contenido bíblico, la teología bíblica. Por lo tanto, quien practique y a quien quiera poner en práctica las doctrinas bíblicas, el contenido bíblico, los principios de la palabra de Dios, lo puede hacer basándose en la teología sistemática, ya que se la presenta de una forma mucho más clara, más entendible. Y también es histórica en su fundamento, ya que a lo largo de la historia de la Iglesia, las diferentes interpretaciones o las diferentes concepciones de la doctrina bíblica ha llevado a que los creyentes puedan aplicar la palabra de Dios de diferentes formas. Por eso es que es importante tener un conocimiento previo de lo que es el contenido bíblico, la teología sistemática y también cómo la Iglesia a lo largo de la historia ha puesto en práctica también el conocimiento de la palabra de Dios, las verdades teológicas o doctrinales. Por eso es que en su fundamento la teología práctica es bíblica, sistemática y es histórica. Y obviamente que en su práctica, en su expresión, ¿cierto? Es práctica. Es lógico que en su expresión sea práctica. Así que aquí nosotros podemos encontrar lo que es o ver claramente cuál es la naturaleza de la teología práctica. Y aquí podemos ejemplificarlo. Vemos que a lo largo de la historia de la Iglesia, tomamos el ejemplo de la salvación, la soteriología. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido muchas interpretaciones en cuanto a temas relacionados a la soteriología, a la doctrina de la salvación, que han dado lugar a diferentes posturas teológicas, como lo vimos en el video anterior, cuando hablamos acerca de la teología histórica. Y también estas diferentes posturas teológicas también han dado paso al origen de diversas denominaciones. Entonces vemos que todas estas herramientas o todo esto que nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia de la Iglesia y en la vida cotidiana de la Iglesia, todo esto juega a favor o juega en contra también de la práctica de la fe. Porque debido a las diversas interpretaciones de diferentes doctrinas de la palabra de Dios a lo largo de la historia, y las diferentes posturas teológicas que se han originado y también las diferentes denominaciones que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, también influyen mucho en la práctica de las doctrinas bíblicas. Porque según la postura teológica o según la interpretación o según la denominación eclesiástica, es la práctica de la doctrina bíblica. Entonces todos estos elementos influyen en la práctica, en la aplicación del contenido bíblico. Por eso es importante tener un conocimiento de todas estas áreas. Y como veíamos anteriormente, el conocimiento bíblico, el conocimiento de la teología sistemática, el conocimiento de la teología histórica, el conocimiento de todas estas interpretaciones a lo largo de la historia, de las posturas teológicas y de las diferentes denominaciones o ramas eclesiásticas que se han originado a lo largo de la historia. Porque todo esto influye en la puesta en práctica de las doctrinas de la palabra de Dios. Por eso es importante tener un conocimiento previo de todas estas áreas. Y podemos concluir entonces que el énfasis de la teología práctica no es simplemente para contemplar o comprender las doctrinas teológicas, no es algo intelectual solamente, sino es ir más allá, es aplicar esas doctrinas en la vida cristiana diaria, de tal modo que vivamos verdaderamente una vida de fe. Eso es importante, poner en práctica realmente las verdades doctrinales y que sean aplicables a nuestra vida, no que sea solamente un conocimiento intelectual, sino que también puedan ser aplicables y que tomen relevancia y importancia en nuestra vida cristiana como creyentes en el Señor. Y podemos citar Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De aquí quiero que podamos hacer un ejercicio. Aquí destaqué unas palabras, por ejemplo, fe y obras. Y quiero que podamos intercambiar estas palabras por otras. Por ejemplo, donde dice fe,
coloquemos la palabra teología. Y en donde dice obras, coloquemos la palabra práctica. Por ejemplo, quedaría así este texto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene teología? ¿Que tiene conocimiento? ¿Que tiene sabiduría? ¿Y no tiene práctica? ¿De qué sirve tener teología si no se practica, si no se pone en práctica, si no se aplica ese conocimiento doctrinal, si no se practica el Evangelio, si no se practica esa sana doctrina que se dice tener? ¿Podrá la teología salvarle? ¿Podrá el conocimiento salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si nosotros le hablamos a la necesidad de la persona, si la iglesia está pasando necesidad, si el mundo está pasando necesidad, y solamente nosotros le hablamos del conocimiento, le entregamos información, pero no ponemos nosotros en práctica el Evangelio. Si hablamos del amor de Dios, pero no ponemos en práctica el amor. Si hablamos del Evangelio, pero no evangelizamos. Estamos dándole cosas que no son necesarias para el mantenimiento de aquellas personas. Estamos dándoles conocimiento que no es necesario o que no es provechoso para la necesidad que realmente necesitan, que tienen aquellas personas. En este caso, las personas que están en el mundo, quienes no conocen al Señor. Y dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Así también la teología, así también el conocimiento bíblico, así también el estudio teológico de la palabra del Señor, si no tiene obras, si no es puesto en práctica este conocimiento, esta información, es muerta en sí misma. Entonces es importante la teología práctica. ¿Por qué? Porque es el fin de todo el estudio, de todo el conocimiento adquirido, de toda la sabiduría adquirida a través de la palabra de Dios, a través de la teología bíblica, a través de la teología sistemática, a través del estudio exegético, a través del estudio histórico de la teología a lo largo de la historia de la Iglesia. De nada sirve si ese conocimiento no es aplicable. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. Así también la teología, si no tiene aplicación, no sirve absolutamente de nada. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir este pequeño estudio con ustedes. Espero que haya sido de bendición, de utilidad para ustedes, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, que estén bien.